confiando en que el Señor nos siga asistiendo en la exposición de su palabra. Quisiera que tomáramos nuevamente nuestro pasaje, Filipenses capítulo 1. Vamos a recordarlo, vamos a leerlo del versículo 1 al versículo 11. Pablo y Timoteo, siervos de Jesucristo, a todos los santos en Cristo Jesús que están en Filipos, con los obispos y diáconos, gracia y paz a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Doy gracias a mi Dios siempre que me acuerdo de vosotros, siempre en todas mis oraciones rogando con gozo por todos vosotros, por vuestra comunión en el Evangelio desde el primer día hasta ahora, estando persuadidos de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Como me es justo sentir esto de todos vosotros, por cuanto os tengo en el corazón y en mis prisiones y en la defensa y confirmación del Evangelio. Todos vosotros sois participantes conmigo de la gracia, porque Dios me es testigo de cómo os amo a todos vosotros con el entrañable amor de Jesucristo. Y esto pido en oración, que vuestro amor abunde aún más y más en ciencia y en todo conocimiento, para que aprobéis lo mejor, a fin de que seáis sinceros e irreprensibles para el día de Cristo, llenos de frutos de justicia que son por medio de Jesucristo para gloria y alabanza de Dios. Continuando entonces, mis hermanos, con nuestra exposición de este texto, es necesario recordar que Pablo nos ha venido hablando de una comunión cristiana que se vive a la luz de Dios. Recuerde que cuando nosotros hablamos de participación en el Evangelio, de la práctica de la vida cristiana, siempre se contrarresta con la imagen de la oscuridad. Hemos sido trasladados de la oscuridad a la luz. En la oscuridad se entiende que las cosas quedan ocultas, o el propósito que se tiene de hablar de oscuridad es que todo queda en oculto, encubierto. Cuando hablamos de luz, es que todo queda puesto en evidencia. No hay nada que se esconda frente a la luz. Pablo va en esta porción, a partir del versículo 8, a establecer, podemos decir, el testigo de la sinceridad del amor que él tiene para con la iglesia. Versículo 8, porque Dios me es testigo de cómo os amo a todos vosotros con el entrañable amor de Jesucristo. Hermanos, este verso Pablo lo utiliza para conectar los dos motivos de oración que él presenta por la iglesia en Filipo. Ya vimos el primero de ellos, que es por agradecimiento. Él agradece a Dios por la iglesia. La segunda es una petición, que nos va a mostrar el versículo 9. Pero antes de entrar a esa segunda oración, la forma en que Pablo nos acerca en el versículo 8 revela la postura de Pablo a la hora de orar por esta iglesia. La palabra que comienza el versículo 8 y con ese conector, porque Dios me es testigo, esa palabra testigo es una palabra muy cristianizada también. La palabra que se traduce en nuestro texto como testigo es martus, donde se translitera la palabra mártir o martirio.
Esto claramente para nosotros tiene un gran peso, un amplio peso de sentido en todo lo que respecta al Antiguo Testamento y que por obvias razones no vamos a profundizar, pero sí simplemente mencionaré que es cómo alguien puede certificar que lo que se dice es verdadero. El Antiguo Testamento nos habla de los testigos, aún habla de testigos falsos. El Nuevo Testamento nos habla también en esa misma idea de los testigos. Y Mateo 18, por ejemplo, cuando un hermano peca contra ti y si no te escucha a ti, ve y llama a 2 o 3 testigos. Hace parte de cómo se certifica que aquello que se está diciendo es verdadero. Pues Pablo, dentro del contexto de lo que está transmitiendo a la iglesia y cómo él quiere que vean ellos que lo que está diciendo es cierto, a quien coloca como testigo es a Dios. Él es el que puede dar testimonio de que lo que yo estoy hablando es verdad, es sincero y es honesto. ¿Quién puede ser un mejor testigo que Dios? Ahora, Pablo no lo hace simplemente de manera religiosa o no lo hace de manera aparente. Lo que él hace, podemos decir literalmente, es colocarse delante de Dios con su corazón abierto, mostrando con toda sinceridad que anhela, porque la palabra que se traduce aquí como amor, en realidad no es amor, es anhela a esta iglesia. Una palabra que nuestra Biblia dice entrañable amor, cómo os amo a todos vosotros, no es ni las que conocemos regularmente que se traducen como amor, eros, filios o ágape, no es ninguna de estas tres, sino que es otra palabra que se traduce como un anhelo. Este uso de esta palabra, aunque en un sentido expresa amor, se dirige más a un deseo intenso, un ardiente afecto por esta iglesia. Así que lo que Pablo está diciendo se complementa con la palabra de nuestra traducción, entrañable. Os amo entrañablemente. Os anhelo, os deseo desde mis entrañas. Claramente, hermanos, que esta es una palabra también que nos muestra cómo es el amor de Pablo desde lo más profundo, literalmente, de los intestinos. Como cuando una pareja de enamorados dice que siente maripositas en el estómago, así que se siente algo por allá adentro que no tenemos a veces la capacidad de definir, pero se siente algo en el ser físico, algo que es espiritual, comienza a experimentarse en lo material. Es algo visceral. Es un amor visceral, real. Es un amor que es capaz de dar todo por el que se ama. Pero nuevamente Pablo aclara que este afecto no es un simple emocionalismo como pasa con las parejas, que hoy está diciendo, siento maripositas y te amo y daría todo por ti, y pasa, no sé, 3 años y ya se están divorciando. ¿Y qué dicen? Se me acabó el amor. Es que ya no siento el amor, ya no siento lo mismo. No, esa no es la intención de Pablo. Pablo no está hablando de una emoción en sí misma. No es que lo que él siente deriva de un emocionalismo, sino que él aclara que este anhelo entrañable está en función o fundado en Jesucristo.
podemos decir, otra manera para referirse que el fundamento de este amor es el Evangelio. Y el Evangelio, como es inamovible, pues es un amor que perdura, que permanece. La idea romántica de amor occidental que vemos a nuestro alrededor, donde las personas derivan su relación con algo o con alguien por lo que sienten con normalidad, termina en fracaso. Dadas las circunstancias que influyen en las emociones humanas, el ser humano se funda en sus sentimientos, sus emociones, sus pasiones, que son ambiguas muchas veces. Un día amas, el otro día odias, un día quieres, el otro día no quieres. Pablo no está fundando su amor por la iglesia en esto. Nosotros debemos, al igual que Pablo, no fundar nuestro amor por la iglesia de Jesucristo en emociones. Porque va a haber un día donde usted llega a la iglesia y quizás el hermanito no esté así de buenas pulgas y tenga un desencuentro con usted, y no por eso usted va a dejar de amar a su hermano y a la iglesia. No me saludó, no me miró, no me dijo, no me hizo, no me llamó. Yo no voy a volver, yo no quiero saber nada de la iglesia. Y empezamos, cual pensamiento carnal y humano, a librarnos o desatendernos de la responsabilidad y compromiso con la iglesia simplemente por un aspecto emocional. Mi relación con el creyente, con mi hermano, no se basa en los afectos. Mi relación con mi hermano se basa en el Evangelio, en Cristo mismo. Que posterior a eso aparecen afectos. Sí, claro. Aparecen afectos donde entrañablemente amamos, donde tenemos una buena amistad, donde nos queremos, nos valoramos, nos respetamos. Pero es ese el orden. Cuando empezamos con las emociones, qué tan bonito, que ahí cuando llega una persona a la iglesia y empieza, ay, tan bonito pastor, ¿usted cómo es? Espere, conózcame y ahí sí dígame que soy bonito. Cuando me conozca, ahí sí me puede empezar a reconocer. Mientras tanto, démonos un tiempo de conocernos, para que no entremos en emociones. Y bueno, pues no necesitamos ampliar mucho sobre este tema, porque nosotros vemos eso muy comúnmente. Nada más mirando a nuestro alrededor, las relaciones de pareja, lo que uno escucha continuamente, basándonos en una idea occidental de amor emocional y no en el fundamento que debe ser. Claro, hermanos, que Pablo no se refiere a esa clase de amor, sino que es algo radicalmente diferente al concepto que se tiene hoy día de amor. Y partiendo del hecho que ya nos ha venido hablando Pablo, donde él dejó claro que los afectos que unen a la iglesia están totalmente expuestos, donde no cabe la hipocresía. Él refuerza esta idea fundando la unidad de la iglesia en Cristo y lo que implica toda su obra. Y que esa obra de Cristo deja al descubierto quiénes somos. De eso se aferra Pablo para lo que va a decirnos a continuación en el versículo 9, donde entra la petición de Pablo. Esto pido en oración. Va a pedir por la iglesia, por esta iglesia preciosa, una iglesia con un buen testimonio, una iglesia que tiene un amor fundado en Cristo, una iglesia fiel, comprometida, dedicada. Y ahora sí Pablo dice que vuestro amor, usando la palabra ágape, que va a ser muy importante, que vuestro amor
abunde aún más y más en ciencia y en todo conocimiento. Dios nos está mirando, está diciendo Pablo. Dios es testigo de que yo los anhelo, los amo entrañablemente. Por lo tanto, voy a pedir una cosa por ustedes. Que el amor que ustedes muestran abunde más. ¿Dónde estaba Pablo? En la cárcel. Y refiere a los hermanos su petición para que implícitamente ellos reconocieran lo que es fundamental para la iglesia y su desarrollo sano en medio de este mundo. Él dice que ora, y ese verbo oro está en presente, comunicando que su preocupación por esto es permanente. Yo oro para que esto esté en ustedes. ¿Qué ora? Que su amor abunde. Como ya lo mencioné, la palabra amor es ágape. Y esta palabra ágape es muy intencional a la hora de usarla el apóstol Pablo. Ya les mencioné que son 3 palabras que utiliza el griego para hablar de amor. Eros, que es un amor más pasional. Filios, que es un amor más fraterno. Y ágape es un amor que tiene que ver más con asuntos prácticos. De hecho, se traduce también como festín de amor o fiesta de amor. Esto implica comidas fraternales. La Biblia habla de que habían los ágapes de los hermanos, se reunían, hacían comida y compartían comida juntos. Y normalmente la iglesia pues toma la idea de un ágape, vamos a hacer un ágape. Y entonces un hermano trae algo de comer, el otro también, reúnen las comidas, se comparte y hay un festín para compartir juntos frente a la comesalida, al alimento. El alimento en la Biblia es muy importante, las comidas en la Biblia son muy importantes porque el que come, come delante de Dios con los que son de Dios, los que son de Él. Y eso, como le digo, tiene un antecedente histórico impresionante cuando uno habla de la comida. Por eso es que cuando nosotros celebramos la cena del Señor, ¿qué hacemos? Comer. La comida, el pan y el vino es comida, pero comemos delante del Señor. Y no cualquiera uno se sienta a la mesa, sino con aquellos que están en plena sincronía con nosotros. Pero eso sería otro tema. El asunto acá con Pablo, de este ágape, en el contexto y cómo usa esta palabra, nos lleva a entender que la intención de Pablo es como el amor que él quiere que abunde, no es que haya más fiestas. No, si usted hace un festín mensual, ahora hágalo cada 8 días. No, esa no es la idea de Pablo, cuando dice que abunde. Lo que él está tratando de colocar en el corazón de la iglesia es que el ejercicio, el sentido práctico del amor entre nosotros debe ser más común. El ejercicio, la manifestación de amor entre la iglesia debe ser más común. Porque, hermano, yo puedo decirle, no es tan sencillo como simplemente hacer un almuerzo. Cualquiera puede hacer un almuerzo, invitar personas, darles de comer. Eso lo hace cualquiera. Cualquier persona lo hace. De hecho, un político lo hace para ganar votos. Pero la intención de Pablo aquí no es solamente que pensemos en hacer una reunión, un almuercito, invitar a la gente, ya hicimos el ágape. No. El asunto aquí tiene una profundidad mayor. Vamos nuevamente a 1 Corintios, capítulo 11.
versículo 17, hay una exhortación de Pablo bastante dura, porque la iglesia había entrado en esa práctica. Al anunciaros esto que sigue, dice Pablo, no os alabo, porque no os congregáis para lo mejor, sino para lo peor. Pues en primer lugar, cuando os reunís como iglesia, oigo que hay entre vosotros divisiones y en parte lo creo, porque es preciso que entre vosotros haya disensiones, para que se hagan manifiestos entre vosotros los que son aprobados. Cuando pues os reunís vosotros, esto no es comer la cena del Señor. Porque ¿qué está pasando? Al comer, cada uno se adelanta a tomar su propia cena, y uno tiene hambre y otro se embriaga. Pues ¿qué? ¿No tenéis casas en que comáis y bebáis? ¿O menospreciáis la iglesia de Dios y avergonzáis a los que no tienen nada? ¿Qué os diré? ¿Os alabaré? En esto no os alabo. Esta es una exhortación precisa que Pablo hace a la iglesia. Hermanos, el ágape se puede manufacturar. Y yo puedo, con una apariencia de piedad, decirle a mi hermanito, hermanito, yo quiero invitarlo a mi casa, invitarlo a comer, que compartamos juntos. Pero apenas el hermanito llega, yo estoy alardeando de que le cociné, le di lo mejor, lo atendí bien. Pero no con la intención de bendecir a mi hermano, sino con el egoísmo de nuestro corazón de sentirnos superiores a nuestro hermano. Entonces, fíjese el peligro con el cual una persona puede corromper un bien tan sagrado y tan santo que Dios le da a la iglesia. Se puede disfrazar de piedad y puede engañar hasta nuestros propios corazones. Ahora, esto no lo digo para que dejemos de hacerlo, sino que por el contrario, lo que nosotros debemos es analizar y, si es necesario, corregir lo que estemos haciendo mal y mejoremos, que es en lo que Pablo quiere enfatizar a los filipenses. Este amor abunde, mucho más y más debe abundar. Mis motivaciones egoístas, mi posición egocéntrica, donde yo solamente estoy pensando en mí, para que yo sea el que, es que ese hermanito sí es muy generoso, es muy bueno, es muy dadivoso, y el hermano sacando pecho, es que yo sí soy aquí. Y hay gente que quiere manejar a las personas a través de este clientelismo y ganarse los corazones de la gente, no para el Señor, sino para Él. Pablo dice, cuidado con eso. No es que renunciemos, hermanos, porque es ese aspecto práctico en la vida de los creyentes donde disfruto el compartir con mis hermanos. Entiendo que es un privilegio para mí poder atender a un hermano, atender a la iglesia, servir a la iglesia, ser de bendición a la iglesia. Encontramos en el Nuevo Testamento ejemplos de hombres, de mujeres, de familias diaconales que sirven a la iglesia, que están dados para servir, no buscando un reconocimiento, no buscando un nombre. Y Pablo les está diciendo, yo oro para que ese amor entre ustedes crezca, se fortalezca, que haya esa sinceridad a la hora de usted invitar a un hermano, no porque usted quiere creerse mayor que él, sino porque usted quiere compartir con su hermano, desea estar con él. Y a veces nosotros tenemos que poner el ejemplo de nuestra propia familia en la sangre. La familia que nos alegra cuando vienen y nos visitan, cuando podemos invitar a la familia y hacerles un almuerzo, a nuestros padres, a nuestros hijos, hermanos, todos esos familiares, y hacemos una reunión y podemos atenderlos, y qué chévere. Pero con la iglesia, ¿hacemos eso? Ese es el asunto acá. Para nosotros
es más importante, debe ser más importante la iglesia que nuestra familia en la sangre. Y eso, para sacarlo de nuestra estructura mental, cuesta lágrimas. Hay hermanos que cuando yo menciono esto, dicen, pastor, es que usted ya es muy legalista, es que usted ya es muy exagerado, la familia. Es que eso no lo digo yo, es Cristo. Si alguno ama más a padre, madre, hermanos, hijos, más que a mí, no es digno de mí. Es Cristo quien está diciendo eso. Y a veces llega la visita el domingo y llegó la suegra, llegó el suegro, llegó el cuñado, llegó el yerno, la nuera, lo que sea, y la prioridad de Cristo queda desplazada por mi familia. Mi familia verdadera son ustedes. Ustedes son mi familia. Y con quien yo quiero estar, con quien yo quiero compartir, no solamente el día del Señor, sino cada instante, cada momento, cada espacio de tiempo que yo tengo, es con mi familia en el Señor. Y buscaremos las oportunidades, los momentos para tener esos encuentros con mi familia en diferentes ámbitos, saliendo, comiendo, disfrutando, estudiando, orando. Porque es mi familia. O sea, yo no me hallo en medio de otro contexto. No se puede. El creyente no puede concebir eso. Y Pablo dice, esto debe abundar más y más. Hermano, tenemos reunión de oración el miércoles. Miércoles también toca ir. Y a veces los cristianos se vuelven cristianos de domingo. Ya, pare de contar. En la semana, ni una llamadita a un hermano, ni un mensaje de texto, ni un saludo, mucho menos una visita. Pero decimos, yo soy cristiano y amo a mis hermanos. Eso tiene que abundar verdaderamente. Poner toda diligencia en purificar nuestras manifestaciones de amor a nuestros hermanos y seguir practicando el amor que profesamos los unos por los otros. Y Pablo sabe que esto solamente puede funcionar en total dependencia de Dios. Y por eso es que está orando por eso. Yo oro para que Dios haga que crezca el amor en ustedes los unos por los otros. Para que Dios agigante este amor entre los hermanos. Pero también invita a los hermanos a que precisen su conocimiento, lo agudicen para que sea mucho más eficaz. Y Pablo para esto utiliza dos palabras. Porque nuevamente ese amor no es un amor en el aire. Él utiliza dos palabras similares en el griego para que el sentido agudo de los hermanos se ejercite. Para que este amor abunde más y más, pero en epignosis, la palabra griega que se traduce como ciencia. Esta palabra entonces habla de que el amor práctico entre los hermanos se debe basar en un conocimiento o un reconocimiento. La persona que estudia a profundidad el objeto que quiere conocer. En palabras un poco más claras para nosotros, el amor que yo voy a mostrar a mi hermano se funda en que yo le conozco como mi hermano, le reconozco como mi hermano. Por eso es que tenemos que recuperar un poco el valor
de esa palabrita que es tan común entre nosotros, hermano. Porque no cualquiera es mi hermano. No a cualquiera le puedo decir hermano. Que porque simplemente vino a la iglesia y se sentó ahí al lado suyo, y usted una vez, hermano, ¿cómo está? No. Porque Pablo está diciendo, el amor debe abundar, pero en conocimiento. Yo debo conocerlo y identificar en esta otra persona que es un hermano, que es un creyente. En nuestra iglesia nosotros ya hemos tenido experiencias donde llega una persona y con la emoción, sí, hermano, bienvenido y no sé qué, y se sienta y después sale hablando mal de la iglesia, sale hablando, tiene problemas, hace años en medio de la iglesia. Con la asamblea, con los miembros dijimos, no más. Vamos a rescatar el valor de la palabra hermano. A nadie, sino solamente a los miembros, les decimos hermano. Hay personas que están haciendo discipulados, personas que están haciendo curso de membresía y los llamamos por su nombre. Y a ellos claramente eso los confronta. Pero pastor, es que nosotros estamos haciendo. Cuando usted firme el pacto de membresía con nosotros, sea bautizado con nosotros, ese día le otorgamos el privilegio de llamarlo hermano. Eso dice que a veces suena como legalista, ¿no? Pero cuando uno tiene experiencias en la vida donde personas han pisoteado el nombre de Cristo y el nombre de la iglesia y salen diciendo que eran hermanos, pues eso es un problema. Es con conocimiento, es conciencia. Yo debo reconocer. Es más, les decimos a estas personas que están en discipulado y en curso de membresía, usted tampoco nos diga hermanos, hasta que nos reconozca como hermanos. Porque tanto ustedes como nosotros debemos reconocernos, que somos hijos de un mismo Padre, que vamos a un mismo destino. Por lo tanto, mientras, nosotros le vamos a decir, don Carlos, don Juan, señora no sé qué, hasta que llegue el momento donde con toda seguridad usted se ha comprometido, se identifica con nosotros como iglesia local y le podemos decir, mi hermano. Y ahí cobra sentido, cobra fuerza, tiene valor, porque confío, porque ha sido sincero, porque hemos sido sinceros entre nosotros, porque hemos andado en verdad, porque nos conocemos, porque hemos vivido buenas y malas, porque en medio de todas estas situaciones hemos permanecido juntos, hemos perseverado juntos, hemos caminado juntos. Usted conoce mis medias rotas, usted conoce mis debilidades, usted conoce mis luchas y aún así me sigue amando. Eso es un hermano. Efesios capítulo 1. Versículo 17 y versículo 18. Para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él. Es esa misma palabra. Si nosotros necesitamos ser capacitados por Dios para conocerle a Él, también Pablo dice, ustedes necesitan ser capacitados para reconocer a sus hermanos. Alumbrando, dice Pablo en Efesios 1:18, los ojos de vuestro entendimiento para que sepáis cuál es la esperanza a que Él os ha llamado y cuál es la riqueza de la gloria de su herencia en los santos. El amor manifiesto del cual nos habla Pablo y que debe abundar en nosotros, consecuentemente nos lleva a un mayor conocimiento del objeto de este amor, en este caso, nuestros hermanos. Curiosamente pasa que cuando más conocemos a alguien, pasa lo contrario. Empezamos a ver sus defectos y esto produce lo contrario a lo que Pablo dice. En lugar de unirlo, lo aleja. No, es que esta persona la conocí y entre más la conozco, tiene más defectos, más falla, ya me cae mal. Pablo dice, no, entre yo más conozco a mi hermano, me hago más cercano a él y le amo más.
Porque aún con sus defectos, aún con sus errores, con sus fallas, Cristo lo amó. Y si Cristo lo amó, yo también lo amo. Y ahí que se pone al descubierto el verdadero sentido del amor bíblico. No es un amor fundado en emociones. Un amor que, como también lo dice Pablo en 1 Corintios 13, 4 al 7, es sufrido, benigno, no tiene envidia, no es jactancioso, no se envanece, no hace nada indebido, no busca lo suyo, no se irrita, no guarda rencor, no se goza de la injusticia, se goza de la verdad, todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. Qué contrario es este concepto de amor al concepto de hoy día. Hermano, si un hermano es difícil, yo debo amarlo. Si un hermano no cumple mis expectativas, yo sigo amándolo. Porque yo no estoy ahí para cuestionarlo, para cambiarlo, para hacerlo alguien. Es Dios quien está trabajando en él. Y si Dios lo amó, y si Dios está formando a Cristo en su vida, mi responsabilidad es amarlo. Y esto, hermano, no sé, pero para mí es algo hermoso. No podemos olvidar que el amor verdadero se encuentra en la iglesia. El verdadero amor está con nuestros hermanos. Aquellos que saben quiénes somos. Aquellos a que les conocemos y quienes nos conocen nuestras debilidades, nuestras luchas. Por eso es que Pablo está diciendo, esto es Dios testigo. Y esto es en el ámbito de la luz de Dios, donde todos somos lo que somos y hablamos con sinceridad. Que yo puedo acercarme a mi hermano y le puedo decir, estoy luchando con esta tentación. Estoy luchando con la mentira. Estoy siendo tentado por un soborno. Estoy siendo tentado con esta situación. Estoy luchando con mis pasiones. Estoy luchando con esto. Sufro por esto. Y no va a encontrar en el hermano alguien que lo señale, lo condene, sino que va a encontrar en el hermano un aliciente, fortaleza, consejo, acompañamiento. Por eso andamos en libertad en medio de la iglesia. Pero hay hermanos que en medio de la iglesia tienen que guardar cierto recato y cierta apariencia, y no puedo decir que estoy luchando con esto porque me van a juzgar, me van a condenar, no me van a dejar estar en la iglesia. Hermano, si hay alguien que sabe lo que nosotros sufrimos, son nuestros hermanos. Porque ellos sufren lo mismo que nosotros. Las apariencias en la iglesia se acaban. Las apariencias en la iglesia se caen por sí mismas. ¿Sabe cuál es el peor pecado? Es no reconocer que somos pecadores. Es que se nos olvida que nuestra condición es de pecadores. Y entonces tratamos de ocultar, encubrir el pecado, manipularlo. Y el pecado mío, que yo no confieso a mis hermanos, afecta a la iglesia, afecta a toda la comunidad. Por eso es recurrente en la Escritura cuando dice, confiesen los pecados unos a otros para que sean perdonados, para que sean sanados. Esa práctica en la iglesia es muy difícil. De que nosotros confesemos nuestros pecados. Estamos puestos, hermanos, para ayudarnos unos a otros, para que juntos terminemos esta carrera. ¿Usted no cree que la vida es difícil? Yo creo que sí. Muy difícil. Pero la infinita sabiduría de Dios, Él puso a nuestro lado personas para que no caminemos solos.
El problema es que a veces queremos aislarnos. Nosotros mismos nos aislamos. No debe ser así. Pablo, la primera palabra que utiliza es ese reconocimiento entre nosotros hacia adentro. Pero utiliza la segunda palabra, que es aisesis. Y esta palabra se traduce como discernimiento. Esta segunda palabra se enfoca más en la percepción o discernimiento y es vista desde un sentido moral. Entonces podríamos decir, en comparación con la primera, que mientras la primera nos ayuda a identificar a quiénes son nuestros hermanos, la segunda nos capacita para identificar a aquellos que no son nuestros hermanos. Y tremendo. Pablo ora de una manera tan sabia por la iglesia, para que la iglesia sea capacitada en su labor práctica de manifestación de amor. Es decir, que podemos entender que lo que Pablo le dice a los hermanos es que el amor debe ser dirigido a los verdaderos hermanos y que no se debe desperdiciar en los que aparentan ser hermanos. Es algo fuerte, pero es algo hermoso. Por lo menos eso me parece a mí. Porque el amor debe abundar entre ustedes, pero con conocimiento y con discernimiento. No a todos se les invita al ágape. No con todos tengo la comunión. No con todos puedo disfrutar de la misma manera. Tengo la misma confianza, la misma cercanía, la misma intimidad. Y esto, hermanos, que les estoy diciendo es algo bastante serio. Recuerde que Pablo les está hablando a ¿quiénes? Dice el versículo 1, a los santos. Esto es ser santo en la práctica. Una persona evidencia su santidad, según nos está diciendo Pablo, en la práctica del amor fraternal en medio de una comunidad de creyentes. Voy a repetir eso. Una persona evidencia su santidad en la práctica del amor fraternal en medio de una comunidad de creyentes. Una persona puede ser santa andando solo, o por lo menos eso dice él. Pero yo soy santo cuando mis hermanos reconocen eso de mí. Cuando alguien puede decir de mí que soy santo. No soy santo por mí mismo. Es en medio de la comunidad. Fijémonos en que Pablo no ha mencionado ningún pecado explícito. Él no ha dicho el santo es el que ora más o el que es más piadoso, el que no es santo es el que adultera, fornica. No, él no ha hablado nada de esto. Él ¿cómo identifica a un santo? Aquel que se relaciona de manera fraterna con la iglesia. Ahora, obviamente, esto no quiere decir que podemos practicar el pecado. Pero un creyente lo es cuando su vida se desarrolla en pos de una comunidad cristiana en el sentido local. Yo no puedo decir, como salen hoy día muchos diciendo, es que yo soy cristiano, pero no voy a ninguna iglesia porque las iglesias están llenas de hipócritas, la iglesia, los pastores son unos abusivos, entonces yo no voy a ninguna iglesia, yo me congrego solo. Imposible. Porque es en medio de la comunidad donde yo soy reconocido como santo y yo puedo reconocer a mis hermanos como santos. Y eso es lo que Pablo va a decir en el siguiente versículo, en el versículo 10. Para que aprobéis lo mejor, a fin de que seáis sinceros e irreprensibles para el día de Cristo.
La Reina Valera traduce: aprobéis lo mejor. Esto de aprobéis lo mejor entraña un sentido de juicio. Y digo esto porque el mismo versículo 10 nos dice al final: para el día de Cristo. Lo que pone a la iglesia en una posición de gran responsabilidad. Fíjese, hermano, que Pablo está colocando este poder en la iglesia. No solamente en los oficiales, no solamente en el diácono ni en el presbítero, no, está colocándolo a la iglesia. ¿Quiénes aprueban? La iglesia. Ahora, esa palabra aprobéis involucra examen. Debemos evaluar donde aquellos que son probados o examinados, ¿quiénes son? Los creyentes. Ustedes van a aprobar según la ciencia y según el discernimiento, van a aprobar lo mejor. Por lo tanto, esto se debe hacer con mucha prudencia, pero se debe hacer. No es que yo vaya llegando a la iglesia: es que usted no es creyente, usted es un impío, usted es un hijo del diablo, o tratando mal a las personas. No, se debe hacer con prudencia, debemos aprobar lo mejor, pero con prudencia. El ejercicio de la iglesia en su militancia sobre esta tierra no solamente está en la proclamación del evangelio, sino en su vida, en el mismo evangelio, su permanencia fiel a las reglas que este evangelio propone. ¿Cuáles son estas reglas? Según Pablo nos va a mencionar alguna de ellas. Sinceridad. Los evangélicos somos sinceros. Si no somos sinceros, no somos evangélicos. Porque el fundamento, uno de ellos, en el evangelio, es la sinceridad, la honestidad, que es lo que Pablo menciona acá, que también se traduce como puro. El llamado es el mismo. Se repite: manifestar por fuera lo que somos por dentro. Eso es sinceridad. Hay una anécdota que cuentan de el tiempo donde se hacían estas esculturas de diferentes clases de metales. Y entonces, cuando una persona mezclaba metales para que saliera más económico y poder tener más ganancia de sus esculturas, pasaba que cuando la escultura era terminada, les salían unas grietas, se agrieteaban. ¿Qué hacían ellos? Echaban cera para tapar esas grietas, y así no se notaba que era material menos valioso. ¿Qué hacían para probar eso? Sacaban las esculturas al sol, y el sol derretía la cera. Y en el latín es la palabra sincera, porque tiene que ser lo que es, sincero. Esa es una imagen de lo que nosotros debemos ser. No tenemos que, entre nosotros como creyentes, no tenemos que taparnos nada. ¿Aparentar qué? Nada. Somos sinceros, honestos. ¿Luchamos? Claro, todos luchamos. Tenemos debilidades, nuestros pensamientos, nuestras acciones, nuestras palabras, nuestras luchas internas, de una índole, de otra. A veces queremos mostrar una imagen como inmaculados, como que nada nos afecta. No es así. Usted y yo tenemos momentos donde lloramos, donde nos amargamos, donde sentimos ira, donde nos frustramos. Y podemos tener la libertad de hablar con nuestro hermano y decirle: estoy cargado, estoy sufriendo, ayúdeme. Y en nuestro hermano vamos a encontrar esa ayuda. Y debe ser claro para nosotros que el énfasis de Pablo
es la integridad del creyente. La sinceridad representa a alguien que no oculta nada, y especialmente cuando pertenecemos al pueblo santo de Dios. Dios ya nos conoce. Es a Él a quien debemos dar cuenta. ¿Por qué tendríamos que aparentar ser algo que no somos? Al final dice Pablo, todo será revelado en el día de Cristo. Filipenses 1:16, los unos anuncian a Cristo por contención, no sinceramente, para añadir aflicción a mis prisiones. Es motivo de tristeza encontrarnos en el camino del Evangelio con hombres cuya motivación a la hora de predicar el Evangelio no son las que deberían ser, y extrañamente pierde su sentido de orientación al olvidar delante de quién se desarrolla este servicio. Los pseudomaestros, de los cuales las Escrituras nos advierten constantemente y a los cuales les espera la más horrenda condenación. Recordemos que Pablo está escribiendo a los santos de Filipo, entre los cuales están obispos y diáconos. Y esto nos recuerda que la manera de conducirnos sinceramente se logra en medio de nuestros hermanos, aquellos que pueden dar testimonio de lo que somos en verdad. Y guarda de alguna manera esto a los pastores, a los predicadores, de apartarse de la predicación sincera. Un predicador nunca se reconoce solo, nunca anda solo. Hay una comunidad que certifica su ministerio. No encuentra personas, es que yo soy, no sé qué, yo soy, y su iglesia. No, yo, una rueda suelta. Primero, hágase parte de una iglesia. Que sea la iglesia quien lo reconozca. Y que lo envíe, si lo envía de misionero, de lo que sea, pero tiene que ser reconocido por una iglesia. Pablo dice, para que sean sinceros e irreprensibles, que también se traduce sin tropiezo. La virtud de irreprensibles es muy importante porque se extiende no solamente al testimonio con los creyentes, sino también con los de afuera, es decir, los no creyentes. Es una persona que no provoca escándalo, la que no solo empaña el testimonio de Cristo, sino que además evita que otros tropiecen. Porque hay gente que a veces en la iglesia se comporta muy intachable, y eso parece un angelito, un arcángel en la iglesia. Pero en la casa, ¿cómo trata a la mujer? ¿Cómo trata a los hijos? No es un proveedor para su casa. En el trabajo llega tarde siempre. No cumple con sus compromisos. Pero soy cristiano. Y la gente, pues, cristiano, no, con este cristiano yo no quiero ser cristiano. El creyente vive para Dios en medio de la iglesia, pero en medio de todo lugar donde se desarrolle, donde viva. Su vida tiene un alcance aún hasta los incrédulos, que lleva a que ellos reconozcan las virtudes en él. El apóstol Pablo, en el libro de los Hechos, capítulo 24, verso 16, dice, y por esto procuro tener siempre una conciencia sin ofensa ante Dios y ante los hombres. El creyente sabe que se desenvuelve en medio de un mundo y que su vida, lo que es en medio de la iglesia, lo es también en cualquier lugar. Y Pablo sabía que el conjunto de vida debía ser administrado con sabiduría para que todo lo que la rodea sea influenciado de manera positiva hacia el Evangelio. Y esto no es algo sencillo. Pero cuando nosotros como cristianos nos desenvolvemos constantemente delante de quien estamos y sabemos conscientemente de que Dios está con sus ojos sobre nosotros, todo lo demás no tiene que ser artificial, no tiene que ser de manera hipócrita. Si yo soy consciente que vivo delante de Dios
pueda que esté en el lugar más apartado, vivo bajo la mirada de Dios y mi vida será correcta, mi vida será limpia, mi vida será íntegra. Y eso impactará aún a aquellos que no creen. Pablo entonces cierra esta porción en el versículo 11, llenos de frutos de justicia que son por medio de Jesucristo para gloria y alabanza de Dios. Hermanos, la profundidad del planteamiento de Pablo sobre una vida teniendo a Dios como testigo de que cada acción, cada relación en medio de la iglesia se debe vivir con sinceridad, no porque sea un requisito, sino más bien porque es una consecuencia de lo que somos. Pablo no pide que hagan o dejen de hacer. Él no está enfocado en lo subjetivo de esta vida, sino en aquello que es objetivo, en el ser. Tú eres santo. Y debemos repetirnos eso. Soy santo. He sido apartado para Dios. Y consecuente a eso, debes vivir. Y si lo haces, dice Pablo, entonces darás fruto de santidad. No puede ser diferente a eso. No puede ser que te digas ser santo y que tu vida no lo demuestre. El uso intencional del apóstol de esta palabra fruto de justicia en medio de esta reflexión evidencia una verdad inherente del texto. No puedes ser santo a tus propias expensas. Y esto nos recuerda las palabras de Cristo en el Evangelio de Juan, capítulo 15, versículo 4 al 10. Permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo, sino permanece en la vid, así tampoco vosotros, si no permanecéis en mí. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, éste lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. El que en mí no permanece será echado fuera como pámpano y se secará, y los recogen y los echan en el fuego y arden. Si permanecéis en mí, mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis y os será hecho. Esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto y seáis así mis discípulos. Como el Padre me ha amado, así también yo os he amado. Permaneced en mi amor. Si guardareis mis mandamientos, permanecéis en mi amor, así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. La manera que siempre la Escritura resalta para que podamos llevar mucho fruto es unidos a Cristo, a su Evangelio. Hermanos, usted no tiene que estar preocupado por cómo abandonar cierta práctica pecaminosa. Usted no tiene que estar poniendo tanto cuidado en cómo usted va a dejar ese pecado, cómo va a combatir ese pecado. En lo que usted debe estar preocupado es en su comunión con Cristo, en su permanencia en Él, en su consagración a Él, en la meditación bíblica, en la oración. Lo demás va a ser un fruto de justicia que vendrá por su unión a Cristo. Ahí se termina el legalismo, ahí se terminan los mecanismos artificiales que muchas veces nosotros proponemos para abandonar ciertas prácticas pecaminosas. Un santo está unido a Cristo y eso hace la diferencia, porque esa es la única manera de dar fruto que Pablo nos habla también en Gálatas 5, amor, paz, gozo,
benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Es fruto. Las implicaciones de este planteamiento del fruto son obvias. Lo que Pablo nos dice es que Dios siembra sus santos árboles en medio del huerto de la iglesia. Y solo en ese lugar podrá crecer y dar fruto. Claro, en medio de eso también va a levantarse maleza, pero la maleza no da fruto. La pregunta es, ¿cómo sabemos que este es un fruto producto de la unión con Cristo? ¿Cómo yo sé que los frutos que está dando mi vida son producto de la unión con Cristo y no mi propia capacidad? Pablo termina en el versículo 11 diciéndonos, porque son para gloria y alabanza de Dios. Si yo me santifico, si yo me purifico, si yo soy honesto, si yo soy sincero, no digo yo lo logré. La gloria, la honra, el reconocimiento de lo que somos es solamente para Él. Ahí yo puedo evidenciar que es un fruto, producto de mi unión con Cristo. Todo lo que no tenga como fin la gloria de Dios no es un verdadero fruto. Es nada más que un acto egoísta que busca el reconocimiento personal. Se centra en el hombre, en su fama, en su nombre. No está pensando en glorificar a Dios en medio de la iglesia. Quisiera cerrar con esto, hermanos. ¿Qué valor tiene para ti la iglesia? Y en particular, tu iglesia local. ¿Respondes con el mismo valor que Cristo le da a la iglesia? ¿Vives en medio de ella como alguien que sabe que Dios está presente y te conoce tal como eres y que por lo tanto no puedes engañarle y que tú no debes engañar a la iglesia? ¿Le das el valor a la iglesia como Pablo se lo da en estos versículos? La importancia, la estima. Oremos. Señor, estamos delante de ti, Padre amado. Tú que bien nos conoces. Has visto la intención de nuestro corazón. Ayúdanos, porque debemos reconocer que nuestro amor por la iglesia puede ser mayor. Puede, como dice Pablo, abundar más y más. Perdónanos, porque no estimamos en la medida en que tú, Señor, estimas a tu iglesia. Aún con la muestra más gloriosa, más maravillosa, que fue entregando tu propia vida por ella. Señor, tú nos has puesto en medio de la iglesia, nos has sembrado en ella. Ayúdanos a echar raíces, ayúdanos a fortalecernos en medio de ella y ayúdanos a dar fruto para que tu iglesia crezca, avance, se desarrolle y que muchos más puedan alimentarse de nosotros y tu iglesia siga avanzando en medio de este tiempo. Te ruego, Señor, que uses a cada hermano en este lugar
desde el pastor Alexander, su esposa, su familia, cada una de las familias, hombres, mujeres, para que tu reino avance en este sector, Señor. Tus almas, las que son tuyas, tú las tienes. Usa a mis hermanos para que al hablar estas vidas respondan en fe y acudan a ti, Señor. Bendice y prospera esta labor. Bendice de manera especial, Señor, la predicación, la fidelidad, la consagración, la santidad de tu iglesia, para que sean luz, para que sean sal. Gracias, Señor, por esta comunidad. Tú sabes que les amamos. Ayúdanos a mostrar cada vez más nuestro amor por ellos. Te lo pedimos en Cristo. Amén.